Bueno, llegamos al lunes a primera hora de la mañana y resulta que tenemos un paciente que está programado para esofageectomía, 7 de la mañana. Así que deseamos saber en ese momento cuál es la mejor opción terapéutica que nosotros como anestesiólogos le podemos ofrecer a ese paciente para que tenga eventualmente no solamente un buen proceso anestésico operatorio, sino probablemente para que tenga menos recurrencia y más supervivencia de su cáncer. Así que vemos esta revisión narrativa. Bien, entonces hemos hablado de la parte molecular de la recurrencia del cáncer y tengamos claro algo, como decía la doctora Millán, cuando hay una cirugía puede suceder varias cosas. Uno, operan el tumor y quedan unos remanentes tumorales. Dos, las células tumorales pueden caer a la cavidad donde están operando. O tres, cuando hacen la manipulación, esas células tumorales pueden irse a los ganglios, a los vía linfática, ganglios linfáticos o vía sanguínea a otros sitios donde se pueden sembrar. Es importante tener también en cuenta las células natural killer. ¿Qué son esas? Son unas células que nos ayudan a matar células contaminadas por virus, pero también a matar aquellas células cancerosas. Lo que hacen es perforar las células con unas sustancias que se llaman perforinas y luego con unas grancinas inducen la apoptosis de esas células cancerosas. También en el ambiente tumoral pues ocurre que puede haber por el estrés quirúrgico predominio de interleuquina 2, interleuquina 6, prostaglandinas que favorecen un entorno inflamatorio en general. Puede también haber trampas en neutrófilos. Los neutrófilos pueden sacar partes de su ADN para hacer redes y juntarse o agruparse y de esa forma en un entorno, por ejemplo, que fuera una bacteria, encapsularla y acabar con ella. Pero puede también hacer lo mismo con células tumorales y de esa forma proteger a las células tumorales. También hay algo que se llama el factor inducido por hipoxia. En los grandes tumores sólidos, esas células tumorales se vuelven resistentes a la hipoxia y generan también sustancias como el factor de crecimiento derivado del endotelio para generar angiogénesis y de esa forma nutrirse. Digamos que esas son las partes moleculares más importantes, aunque también ahí habla de los linfocitos, bueno, termino hablando de ello. Hay linfocitos T1 y T2, TH1, TH2. El T1 favorece la respuesta celular, ¿sí? Mientras que la T2 es una respuesta mediada por anticuerpos. En determinados tipos de situaciones de cáncer, predomina a veces el tipo 2, que es el anticuerpo que es menos efectivo que la inmunidad celular. Entonces, en esta revisión narrativa vamos a hacer un juicio corto de los anestésicos, de las técnicas anestésicas y vamos a emitir un veredicto al final. ¿Qué pasa con los halogenados? ¿Son los malos del paseo? Probablemente, no sabemos. ¿Qué hacen los halogenados? Aparentemente, y lo digo aparentemente porque esto deriva de estudios retrospectivos, de estudios de laboratorio, hacen que se activen, por ejemplo, vías como la KT-TOR, que hace que las metaloproteinasas entren a la matriz celular y las células tumorales invadan esos sitios. También induce cambios epigenéticos que favorecen pues, la formación de vasos sanguíneos alrededor del tumor y con esto las metástasis, debilita las natural killers y hay estudios, por ejemplo, encontré que el desflurano en un estudio de laboratorio favorecía las metástasis por cáncer de ovario. Esto del lado izquierdo, el contra. Ahora a favor. Eh, Hay un estudio que se publicó en el 2022 en el que toman muchas cirugías muy complejas, no todas ellas relacionadas con cáncer. Y este estudio, que es retrospectivo, mide interleuquina 6, 10 y factor de necrosis tumoral. Y lo que trata de ver es que si hay incremento de estas citoquinas en el proceso quirúrgico en pacientes con cáncer. Y resulta que en pacientes con cáncer que son sometidos a cirugía con seboráneo o con propofol. Y resulta que estos dos grupos, estos dos brazos, tienen igual número de citoquinas. No hay una diferencia notable desde el punto de vista molecular e inflamatorio. Incluso hay estudios que hablan del seborane con propiedades también que impiden la invasión tumoral. El seborane, también en estudios de laboratorio, encuentra que en carcinomas renales puede generar resistencia al cisplatino,
pero cuando se trata de células microcíticas pulmonares favorece la acción del cisplatino. Los opioides también son los malos del paseo. No sé. Reducen la actividad de las células inmunes, natural killer, las puede reducir, que son nuestros aliados en la defensa del cáncer. Promueve la aparición de receptor Mu y esto se asocia a mal pronóstico. Hay un antagonista que se llama metilnaltrexona, que es antagonista propio del receptor Mu, y ese medicamento, al menos en laboratorio, ha mostrado mayor supervivencia en los pacientes que tienen cánceres avanzados. Pero si brindamos opioides, logramos mitigar la respuesta al estrés quirúrgico. Entonces, pues de algo tendrían que servir también y estarían a favor en ese tipo. Incluso se ha encontrado que pacientes que tienen cirugía abierta con altas dosis de opioides, también nuevamente en estudios retrospectivos, tendría mejor supervivencia. El propofol aparentemente es el bueno del paseo. ¿Por qué? Porque esa respuesta inflamatoria de los NK la mejora, no la empeora, la mejora. Inhibe la proliferación celular, la migración y la invasión tumoral a través de todos esos mecanismos que ya les dije, las metaloproteasas que rompen la matriz, la angiogénesis también la inhibe y aparentemente tiene más efecto en cirugías abiertas. ¿Por qué abiertas? Porque las abiertas tienen más inflamación y si tienen más inflamación mejor hará el trabajo el propofol. Y el otro muchacho bueno del paseo son los anestésicos locales. ¿Por qué? Tienen efecto citotóxico directo sobre las células tumorales, nuevamente en estudios in vitro. Afecta a las células cancerosas también bloqueando los canales de sodio, por ahí puede ejercer su efecto citotóxico. Reduce la viabilidad de migración de células tumorales, lo que reduce su viabilidad de migración. Y además, si usamos si usamos lidocaína, estamos reduciendo la cantidad de opioides y de volátiles, lo cual también indirectamente ejercería un factor protector. Entonces viene un dilema, ¿damos TIVA o damos halogenados? O balanceada. Y entonces, ya tenemos a los culpables, vamos a ver los antecedentes. Los antecedentes, entonces nos vamos nuevamente a estudios retrospectivos. Este estudio, 2016, mortalidad a 5 años, 2 grupos en cirugía de cáncer, predominantemente gastrointestinal, aunque también hay cirugía de mama, cirugía renal, osteosarcoma. ¿Qué encontró? Que en el grupo en el que se daba halogenados había un aumento de mortalidad del 22.8% y que la mortalidad en el grupo TIVA era 15.6. Entonces, estudio retrospectivo a favor de la TIVA. El radio muestra que tiene 1.46, lo que significa que al paciente al que le dan halogenado tiene 46% más posibilidad de morirse a los próximos 5 años. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, es un estudio retrospectivo. ¿Qué pasa con los estudios retrospectivos? No son controlados. Hay muchas variables que no conocemos. Básicamente los estudios retrospectivos uno puede encontrar lo que quiere buscar. Uno busca lo que quiere encontrar. Luego viene este estudio del año 2021 en anestesia analgesia. Ya es un estudio más grande, 23.000 pacientes, 19 estudios, multicéntrico, nuevamente retrospectivo. ¿Qué dice? A varios pacientes nuevamente en situación de cáncer les dan anestesia activa y les están halogenado. En general, cuando se trata de estos estudios, miden 2 cosas, supervivencia libre de cáncer o supervivencia global. En este caso, la supervivencia global habló a favor del propofol. Pero cuando se compara con halogenados, si se compara propofol con desflorano, el desflorano resulta muy perjudicial, con un 54, con un 46% más de probabilidad de que el paciente tenga mortalidad a los 5 años. Pero cuando se compara con el ceborane, no hay diferencia. Entonces, en este momento, este estudio, siendo retrospectivo, comparándolo directamente con ceborane, como que no pasa nada. Nos vamos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Ya vimos estudios retrospectivos, vamos a ver estudios prospectivos, los que sí podemos diseñar, los que sí podemos controlar. Aquí ya sabemos qué pacientes van a ingresar, en qué estadio de la enfermedad, si han recibido tratamiento o no, qué comorbilidades tienen. Esas son las variables que no podemos controlar en los retrospectivos a pesar de los análisis multivariados. Este estudio realizado por un grupo de chinos en China, con muchos chinos, y entre esos chinos está Daniel Sessler, que es uno de los investigadores más prolíficos de anestesia en todo el mundo.
¿Por qué la China? Porque en la China, pues el gran hermano controla mucho a sus habitantes y sabe si los pacientes se van, se pierden, ingresan, etcétera. Pues eso creo yo. Ese es el motivo. Un ensayo clínico controlado multicéntrico incluyó más de 1.200 pacientes adultos, la mayoría con cáncer, en hospitales terciarios de China. Comparó anestesia con propofol versus Seguran en cirugía y básicamente sin agobiarlos con Forest Plot ni Kaplan ni gráficas de supervivencia, el resultado fue que no había diferencia entre ellos dos. Nuevamente el doctor Sessler, este quizás es uno de los artículos que marca diferencia un antes y después. Es un artículo de referencia, múltiples citaciones. ¿Cómo comenzó este artículo? En el 2001, un retrospectivo también de Sessler decía que la anestesia o la analgesia paravertebral en cirugía de mama probablemente favorece la supervivencia de esas pacientes. Este estudio se desarrolló, ese retrospectivo fue el del 2001, ese prospectivo fue desarrollado en 10 años, comparó dos brazos. Vamos a darle anestesia con paravertebral y con propofol a un brazo y al otro brazo le vamos a dar anestesia con halogenado y opioides. 2.132 mujeres, multicéntrico, por Latinoamérica participó Argentina, un grupo regional 1.043 pacientes, 1.065 por el, regional 1.043, por el general con opioide 1.065. Examinaron recurrencia de cáncer, dolor incisional y dolor neuropático por incisión de mama, porque la cirugía era de mama. Los resultados, las dos gotas significan que fueron exactamente iguales, los mismos dígitos, no hubo ninguna diferencia, por lo tanto, este estudio es muy importante. Nuevamente el doctor Sessler aparece aquí, trabajando con sus colegas chinos. Ahora va a evaluar otra cosa. Ponemos en cirugía de cáncer, videotracoscopia, van a hacer resección de la parte tumoral y él cree que poniéndole epidural a los pacientes va a mejorar esta respuesta catecolinérgica que decimos. Y versus la analgesia derivada con opioides con PSA. El resultado, no hay ninguna diferencia. Pero de pronto en colon sirve. Entonces, aquí ya no está el doctor Sessler, ya es otro grupo que investiga. Va a encontrar, o en este estudio, es cirugía de colon, resección de colon. La meta va a ser mirar supervivencia a 5 años. Van a colocar la epidural versus también manejo con opioides para el dolor postoperatorio y lamentablemente tampoco encuentran diferencias. Esto ya se está volviendo ya una tendencia. Y finalmente la lidocaína, aparentemente un buen muchacho con efectos citotóxicos. Aquí nuevamente aparecen los chinos, ya no tienen a Sessler, ya trabaja por su cuenta. Y la cirugía es una pancreatoduodenectomía en el que ponen infusión de lidocaína. Inicialmente arrancan con 1.5, luego sí por 2 miligramos por kilo. ¿Qué encontraron? Que la lidocaína reduce opioides y mejora dolor en las primeras 24 horas. De ahí adelante, nada. Entonces, la lidocaína también nos decepcionó en este momento, en ese estudio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Resulta que el cáncer tiene múltiples formas en las que se puede estudiar, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar los genes que están defectuosos. Podemos en esos genes saber qué partes son activas o son inactivas y actuar en ellas. Podemos saber qué proteínas generan esos genes que están activados. Podemos saber qué metabolitos producen esos genes activados y sobre cada uno de esos sitios se pueden desarrollar terapéuticas. Y hay algo que se llama la farmacogenómica, y es qué tal, no sabemos, está especulando, que algunos anestésicos actúen solamente en algunos tipos de cáncer y no en otros. Me explico. ¿Cuántos tipos de cáncer de colon hay? Adenocarcinoma, escamoso, adenoescamoso, linfomas, sarcomas, etc. Quizás alguna variante genética resulta especialmente sensible a algunos anestésicos, pero llegar a esa conclusión puede tomar bastante tiempo. El veredicto, entonces, ¿qué definimos en este momento? Que con los estudios que hay prospectivos, a pesar de lo que nos dicen los retrospectivos, hoy no se puede hacer ninguna recomendación puntual respecto a dar un tipo de anestesia sobre otra. Lo que hay que hacer es
hacer nuestro mejor ejercicio anestésico. Sin embargo, hacen falta, como dicen todos los estudios, más estudios, ensayos clínicos controlados donde podamos aseverar, pues, y más estudios, como dije yo, desde el punto de vista farmacogenético. Y entonces cerramos el caso. Pues no. ¿Por qué? En el 2013, este estudio realizado en la India, el doctor Pathway, que aparece ahí, un oncólogo reconocido en el medio, publicó este estudio en el Congreso, un journal, en el Journal Oncology Clinic y en un congreso europeo. ¿Qué hizo? Él desarrolló un estudio multicéntrico controlado en el cual hizo infiltración de lidocaína en pacientes que tenían tumores pequeños de mama que no habían recibido nunca terapia. Es decir, no habían entrado ni en inmunoterapia, ni quimioterapia, ni nada. Y lo siguió. ¿Y qué encontró? Supervivencia a 5 años era mejor en el grupo que había infiltrado el tumor en un 26%. Supervivencia global era mejor en los pacientes en que infiltró en un 29%. Digamos que este estudio todavía no ha aparecido el estudio que diga que esto no sirve. Por lo tanto, es lo que tenemos. La intervención es fácil. Infiltrar antes de hacer incisión y probablemente ahí sí estaremos salvando vidas. Hasta el momento, el Kaplan-Meier aparece ahí, la supervivencia, pues las curvitas son notorias. ¿Qué hace falta? Más ensayos clínicos controlados. Viene uno que se llama el Vapor-C, probablemente lo veremos en 10 años, porque el reclutamiento fue hasta noviembre. Va a analizar anestesia halogenada, con halogenados versus TIVA, pero también va a tener un brazo con lidocaína. Es un estudio australiano. Y el gas Tivatrail, que probablemente se demore mucho más porque planean 5.384 pacientes en cirugía de pulmón, todavía más complejo, pues por el número que se proponen estudiar, van a investigar la relación TIVA versus gas. Entonces, volvamos al paciente que nos resultó programado el lunes, una cefalectomía, no hemos hecho ninguna, pero bueno, vamos a entrar con él. Es un paciente de la vida real, lo hicimos en la clínica hace un par de semanas. La cirugía consistía en tracoscopia y ventilación pulmonar para hacer la disección del esófago, luego la paroscopia abdominal para hacer el ascenso de la parte intestinal y una cervicotomía para unir todo esto. Lo hizo la doctora Millán, el doctor Pino, creo, del Instituto Nacional de Cancerología, vino directamente acá. ¿Qué hicimos nosotros? Básicamente lo que hicimos fue TIVA, monitoría con el setline, mantener la perfusión con norepinefrina, se le puso un catéter epidural, pusimos morfina peridural también. Y la analgesia multimodal fue dosis analgésica el peridural con dexmedetomidina también como multimodal, como con remifentanilo también. No usamos lidocaína, a veces lo usamos, a veces no tenemos protocolizado. El TOF que aparece ahí desconectado lo ponemos después y si está relajado le ponemos el Sugamax. Y la cirugía fue un éxito total. El paciente al siguiente día, tranquilo, dolor cero, sin soporte, sin dificultad respiratoria, con unos paraclínicos muy normales, muy contentos. Recibió musicoterapia, pues un éxito total. Mencioné musicoterapia, la estamos haciendo también en el preoperatorio, lo analizamos con las encuestas de satisfacción que corremos, a la gente le encanta y recordar que no solamente tratamos pacientes en su entorno fisiológico o médico, sino que tratamos personas. La respuesta es positiva, vale la pena ensayarlo en cada uno de los sitios donde ustedes trabajen. Gracias.